Bienvenidos señoras y señores, y empezamos con el análisis de Bitcoin de la temporalidad de 4 horas. En el último vídeo, señores, nos encontrábamos justo en esta zona. ¿Y qué es lo que comentábamos? Comentábamos que la noticia que había hecho pumpear Bitcoin, que la gente se pensaba que se había aprobado un ETF de spot, pero no se había aprobado, sino que lo que se había aprobado era que la SEC volviese a revisar la solicitud de Grayscale, algo totalmente normal, y además comentamos que en cuanto a nuestra estrategia ya no teníamos espacio alcista y habíamos rechazado esta zona de resistencia, por lo que mandamos a Bitcoin a esta zona de rango. Y fijaros que ha tenido esta caída hasta nuestra zona de rango. Ahora bien, ¿qué es lo que esperamos para las próximas horas o para lo que queda de fin de semana? Es decir, ¿qué es lo que nos muestran las temporalidades cortas como la de 4 horas? Pues bien, como ya sabemos, en el fin de semana no hay volumen, por lo que estaremos rangueando durante toda esta zona, y como pasó en el fin de semana anterior, en esta zona no tenemos ningún patrón ni alcista ni bajista, por lo que habrá que esperar este rango del fin de semana y ver cuál es el siguiente patrón que nos muestra la temporalidad de 4 horas. Hay que decir que aún no hemos ido a buscar la liquidez por la parte baja de este rango, como fuimos a buscar toda esta liquidez de la parte alta del rango. Así que esta zona puede ser una zona de imán, es decir, una zona de atracción para Bitcoin, que podría ir a buscar en los próximos días. Pero por el momento, lo que hemos dicho, tendremos la continuación de este rango durante el fin de semana. Y seguimos con el análisis de la temporalidad diaria. Como podemos ver, Bitcoin ha respetado tanto la resistencia del precio que teníamos marcada, la del CCI y la del RSI, por lo que respetó la resistencia de los $28.000 y actualmente nos encontramos en la zona de los $26.000. A partir de aquí tenemos el escenario que hemos estado marcando los últimos días, un escenario en el cual tenemos un espacio bajista en el que aún podemos buscar precios más bajos, por lo que por el momento lo que debemos de hacer es esperar, porque durante este espacio bajista, al igual que en los espacios bajistas, fijaros que en los espacios bajistas ocurren caídas. Fijaros, rompemos el espacio alcista. En esta zona se rompe el espacio alcista y ocurren caídas hasta que se le agota el espacio bajista, nos da un patrón de entrada con un segundo punto, y es en esta zona en la que se agota el espacio bajista y a partir de ahí culmina la caída. En esta ocasión de igual manera, y así es nuestra estrategia. Así que al tener a un espacio de caída debemos de mantenernos al margen los próximos entre 10 y 15 días para ver si Bitcoin logra romper este soporte e irse a zonas más bajas, o si de lo contrario se mantiene en esta zona y sería una buena zona de compra. Pero por el momento hay peligro porque tenemos un espacio de caída en el cual podemos llegar a romper este soporte. Así que la temporalidad diaria lo que nos dice es que nos tenemos que mantener al margen porque aún tenemos un espacio de caída, el cual aún no hemos culminado. Y en cuanto se culmine, como por ejemplo en esta ocasión, se culmina el espacio bajista en esta zona, se culmina en esta zona y a partir de ahí tenemos una alza nuevamente hasta que se culmina el espacio alcista justo en esta zona de resistencia, y a partir de ahí iniciamos un nuevo espacio bajista en el cual nos encontramos actualmente. Seguimos con el análisis de la temporalidad semanal. En el último vídeo nos encontrábamos con una vela semanal casi completamente verde, la cual estaba chocando contra nuestra resistencia del RSI, y comentábamos que a partir de ahí debía decaer. Fijaros que no fue ni en la siguiente vela, sino que en la vela en la que nos encontramos actualmente ya ha respetado la resistencia, y fijaros que está a punto de cerrar la vela con una gran absorción bajista. Por lo que, fijaros que aún tenemos este espacio bajista en la temporalidad semanal, que al igual como hemos comentado en la temporalidad diaria, debemos de esperar a que se consuma este espacio bajista, de esta manera que se consuma también el peligro para una entrada en compra, y en cuanto se consuma el espacio de caída,
nosotros buscaríamos compras. Es decir, por ejemplo, en esta ocasión, fijaros que nos encontrábamos en una zona fuerte de soporte y ya Bitcoin había consumido el espacio bajista tanto en el CCI y en el RSI. En esta zona nos da la zona de entrada y a partir de ahí culminamos con el espacio bajista e iniciamos el movimiento alcista hasta que nuevamente se culmina el espacio alcista e inicia un espacio bajista. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es esperar a que se consuma este espacio bajista y ver dónde se encuentra Bitcoin en esos momentos. Por el momento nos encontramos en esta zona de soporte que si trazamos hasta el pasado vemos que es una zona de soporte bastante válida y bastante fuerte, ya que ha rechazado a Bitcoin fuertemente cuando era una resistencia y lo ha impulsado cuando era soporte. Pero fijaros que con esta mecha con absorción bajista que tenemos y con el espacio bajista que tenemos tanto en el diario y el semanal, no sería descabellado que vayamos a visitar zonas más bajas de soporte, que es donde nosotros estaríamos buscando las mejores zonas de compra previas al halving de 2024. Así que para concluir el vídeo vamos a hacer un pequeño resumen de cada temporalidad y vamos a unir todos los análisis. Iniciamos con la temporalidad de 4 horas que nos dice que al estar en fin de semana lo que podemos ver es que seguiremos en esta zona de rango y esperaremos a que culmine el fin de semana para que nos muestre un patrón o bien bajista o alcista. En cuanto a la temporalidad diaria, nos muestra que tenemos aún un espacio bajista de varios días en los cuales Bitcoin podría ir a atacar esta zona de soporte y es por eso que nos debemos de mantener al margen, ya que si rompe esta zona de soporte podría ir a buscar zonas más bajas. De lo contrario, al mantenerse en esta zona de soporte y culminar el espacio bajista, podría ser una zona segura de compra. Pero por el momento, la temporalidad diaria nos marca que tenemos que mantenernos al margen. Y en cuanto a la temporalidad semanal, es lo que hemos comentado. Tenemos esta zona de soporte, pero no es muy fiable, ya que aún tenemos espacio bajista en la temporalidad diaria y en esta, la semanal, y además tenemos este mechazo con absorción bajista. Por lo que, en conclusión, debemos de esperar a que se culmine el espacio bajista para que este soporte sea un soporte fiable o, de lo contrario, si Bitcoin se va a zonas más bajas de soporte y tendríamos nosotros mejores puntos de compra con un espacio bajista ya culminado. Y en cuanto se culmine este espacio bajista, se darán nuestras mejores zonas de compra.